Conclusiones. Extraña realidad. Para concluir, me gustaría fortificar un poco más el terreno bajo los pies de tu mente. Por desgracia, en el transurfing hay tantas cosas increíbles que siempre hay que explicar a la mente que todo es efectivamente real. Independientemente del modo que formase la base del transurfing, sus principios siguen vigentes. En otras palabras, todos esos principios son invariables con respecto al modelo, y su principio fundamental es que la emisión de tus pensamientos influye sobre la realidad que te rodea, no solo directamente, sino también de modo directo. La ciencia oficial aún se niega a reconocer este hecho, puesto que las pruebas experimentales dan resultados ambiguos. Pero nosotros tenemos que resolver nuestros problemas ahora y no esperar hasta que los científicos nos den su palabra autorizada. Todos estamos acostumbrados a que nuestro mundo obedezca a la ley de la causalidad, en la que cualquier consecuencia tiene su causa. Como causa normalmente se entiende cierta acción, pero el asunto es que los pensamientos del ser humano en sí son habitualmente considerados solo como guía para sus acciones posteriores, no como emisión material capaz de influir sobre el mundo circundante. Sin embargo, los hechos son tosudos. Las inexplicables manifestaciones de la hora de la intención exterior no podían ser totalmente ignoradas por la ciencia. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, investigó fenómenos relacionados con la interacción de los pensamientos con la realidad material. Analizó centenares de casos extraños que se revelaban como unas coincidencias inconcebibles, no condicionadas por algunas razones evidentes. Jung ha definido tales coincidencias con el término sincronicidad. En su lectura sobre la sincronicidad da un clásico ejemplo de su práctica. En la mañana del día 1 de abril de 1949, yo había transcrito un relato referente a una figura que era mitad hombre, mitad pez. En el almuerzo hubo pescado. Alguien nos recordó la costumbre del pez de abril, 1 de abril. Por la tarde, una antigua paciente mía, a quien no veía hacía varios meses, me mostró algunas figuras de peces. Por la noche alguien me mostró una pieza de bordado representando un monstruo marino. A la mañana siguiente, otra antigua paciente vino a visitarme por primera vez después de 10 años. La noche anterior, ella había soñado con un gran pez. Algunos meses después, al emplear toda esta serie de coincidencias en un trabajo mayor y habiendo concluido su redacción, me dirigí a un local a la orilla del lago, enfrente de mi casa, donde ya había pasado diversas veces aquella misma mañana. Esta vez encontré un pez muerto, más o menos de un pie de largo, cerca de 30 centímetros, sobre el muro del lago. Como nadie pudo haber estado allí, no tengo ni idea de cómo el pez pudo llegar a parar aquel sitio. No puedo resistir la tentación de citar un fragmento más de la lectura de Jung por la razón que sabrás un poco más tarde. Él escribe: podría haberles contado una numerosa cantidad de tales historias que en principio no son más sorprendentes o increíbles que los resultados irrefutables obtenidos por Ring. Se refiere a los experimentos con la percepción extrasensorial, por ejemplo, adivinar cartas. Y pronto comprenderás que casi cualquier caso requiere una explicación individual. Pero la explicación causativa, la única posible desde el punto de vista de la ciencia natural, resulta ser insubsistente a causa de la relatividad psíquica del espacio y el tiempo, que no constituyen una condición indispensable de las relaciones causa-consecuencia. La protagonista de esta historia es una joven paciente que, a pesar de los mutuos esfuerzos, demostró ser psicológicamente cerrada. La dificultad estaba en que ella misma se consideraba competente en cualquier materia. Su excelente educación le había puesto en las manos un arma ideal para estos fines, es decir, el racionalismo cartesiano ligeramente ennoblecido, con su impecablemente geométrica idea de la realidad. Después de varios infructuosos intentos de diluir su racionalismo con un pensamiento un poco más humano, me vi reducido a limitarme a esperar que algún acontecimiento inesperado e irracional despedazara su retorta intelectual en la que se había cerrado herméticamente. Una tarde, mientras ella me contaba su sueño, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente oí detrás de mí un ruido como si algo golpeara suavemente en la ventana.
Me di vuelta y vi fuera un insecto volador que chocaba contra la ventana. Abrí la ventana y lo cacé al vuelo. Era la analogía más próxima a un escarabajo de oro que pueda darse en nuestras latitudes, a saber, un escarabeito, crisomélido, la Cetonia aurata, la cetona común, que al parecer, en contra de sus costumbres habituales, se vio en la necesidad de entrar en una habitación oscura precisamente en ese momento. Tengo que decir que no me había ocurrido nada semejante ni antes ni después de aquello, y que el sueño de aquella paciente sigue siendo un caso único en mi experiencia. Le alargué a mi paciente la mano con el escarabajo diciendo: «Tome, aquí tiene su escarabajo». Ese acontecimiento abrió al tratamiento, pudo dar resultados satisfactorios. Pues bien, media hora después de haber estado reflexionando sobre el escarabajo de Jung y pensando si debería incluirlo en el libro como ejemplo, me entró volando por la ventana un peregrino con un aspecto imponente. Era un escarabajo, según la descripción, parecido al arriba mencionado. Lo creas o no, debo reconocer que a pesar de que semejantes visitas suceden muy rara vez, lo ocurrido no me sorprendió en absoluto. Pero no es porque esté acostumbrado a tratar con tranquilidad los fenómenos de sincronicidad. Al contrario, absorbido por mis pensamientos, no atribuí a este acontecimiento ninguna significación en absoluto. Solté automáticamente al escarabajo por el postigo para que no tuviera que buscarlo. Y solo pasado un tiempo me horroricé. Dios, qué idiota soy. Cuántas veces la intención exterior me anuncia su presencia, otras tantas abro desmesuradamente los ojos, pues estaba profundamente dormido despierto cuando me estaban sacudiendo con toda la fuerza para enseñarme la señal. Si yo fuese supersticioso, lo habría considerado una señal desde el cielo. Puedes imaginar cómo la gente duerme despierta siempre y no repara las manifestaciones evidentes de la intención exterior. Hay una innumerable multitud de ejemplos como ese. Desde el punto de vista del transurfing, la situación dada es completamente comprensible. En casos aislados, la visualización provoca una fuerte ráfaga del viento de la intención exterior, pero Jung no se precipita en sacar una conclusión definitiva sobre cuál fue exactamente la causa de esas coincidencias. Los pensamientos por sí solos formaban los acontecimientos, o bien los pensamientos surgieron como resultado de ciertos presentimientos de esos acontecimientos. Por un lado, él dice que los pensamientos han creado la base para una serie de acontecimientos casuales, y por el otro lado, a veces es difícil desechar la impresión de que tiene lugar cierto presentimiento de la llegada de una serie de determinados acontecimientos. En su obra Sincronicidad como principio de conexiones causales de 1960, Jung definió la sincronicidad como la simultaneidad de un estado psíquico con uno o varios sucesos externos que parecen paralelos a la subjetividad psíquica en un momento dado. Jung llevaba mucho tiempo sin decidirse a publicar la obra porque el fenómeno de la sincronicidad no encajaba dentro de los marcos del pensamiento científico tradicional. Jung saca una conclusión indefinida pero bastante atrevida según la medida de la tradicional ciencia. Los fenómenos de la sincronicidad demuestran la posibilidad de la simultánea equivalencia semántica en procesos heterogéneos no relacionados causalmente entre sí. En otras palabras, demuestran que el contenido percibido por un observador puede al mismo tiempo ser representado por un acontecimiento exterior sin ninguna vinculación causal. De ahí se desprende, ya que la psique se sitúa fuera del espacio, ya que el espacio es afín, está relacionado con la psique. Evidentemente aquí no hay ninguna alteración de la ley de causalidad, siempre hay una causa, solo que el mecanismo de la interacción de los pensamientos y el entorno se revela de un modo poco claro y por ahora incomprensible. ¿Cuál es la causa de las coincidencias de sincronicidad? ¿Los acontecimientos son generados por los pensamientos o bien los pensamientos surgen como presentimiento de los acontecimientos? Desde el punto de vista del transurfing, tienen lugar tanto unos como otros. El alma obtiene acceso a los datos guardados en el campo de información que luego son interpretados por la mente. La mente a su vez forma los pensamientos que al estar unidos al alma y la mente pueden plasmarse en la realización material.
pues precisamente esos postulados forman la base del modelo del transurfing, pero destaco de nuevo que el modelo de las variantes no pretende dar una descripción exacta del mundo, solo sirve como punto de partida, como base para la comprensión de los principios. Aún sabemos muy poco de este mundo. Pero eso no nos impide utilizar los principios del transurfing, y de que estos funcionan podrás persuadirte tú mismo. Todos los fenómenos relacionados con la influencia de la energía mental sobre el mundo circundante se pueden fundamentar con un conocido teorema de la física cuántica de John Bell, que dice lo siguiente: no existen sistemas aislados, cada partícula del universo se encuentra en relación instantánea que supera la velocidad de la luz con el resto de las partículas. Todo sistema, aunque sus partes estén separadas por distancias enormes, funciona como un sistema único. El teorema dado está demostrado en teoría y ya tiene confirmaciones prácticas, aunque la relación instantánea entra en contradicción con la teoría de la relatividad especial, que afirma que la energía no puede difundirse a velocidades superiores a las de la luz. Sin embargo, el teorema tiene lugar a existir. Resulta que la intención exterior no obedece a la teoría de la relatividad. En general, la física cuántica se basa en unos postulados indemostrables. Esto significa que ella también representa un modelo determinado, y no se trata de una única contradicción poco clara, sino que es una entre muchas. Esto confirma nuevamente que no se debe atribuir demasiado significado al modelo. Cabe destacar que las ideas de Young encontraron apoyo en los fundadores mismos de la física moderna, Wolfgang Pauli y Albert Einstein. No obstante, es muy probable que el proceso de transmisión de información no tenga absolutamente nada que ver con la energía y por tanto pueda realizarse a velocidades mayores que la de la luz. Puedes encontrar algunas contradicciones también en el modelo de las variantes, no obstante, no se explica mucho. El modelo de las variantes, si no elimina, pues al menos suaviza algunas conocidas paradojas del espacio y el tiempo. Hasta ahora hemos examinado la transacción a otras líneas de la vida en el contexto de la sincronización con el tiempo. Las líneas de la vida siempre han sido paralelas al eje del tiempo. En otras palabras, la transacción se realizaba siempre desde un punto del tiempo a ese mismo punto. Ahora imagina dos líneas de la vida no paralelas al eje del tiempo. Las proyecciones de un mismo punto de esas líneas sobre el eje del tiempo se situarán en diferentes sitios. La transición entre ellas significa el desplazamiento en el tiempo hacia el pasado o el futuro, según la dirección de la inclinación. El empinamiento relativo de la inclinación determina la distancia del desplazamiento en el tiempo. Análogamente, si dos líneas de la vida no son paralelas respecto al eje del espacio elegido, la transición entre ellas significará un instantáneo o irrealmente rápido desplazamiento en el espacio. El empinamiento y la orientación de la inclinación de las líneas determinan la distancia y la dirección del desplazamiento. Es una explicación bastante aproximada, pero para nuestra comprensión completamente aceptable. El lector meticuloso puede replicar: bueno, ¿y qué hacer con la paradoja de la alteración de las relaciones causa-consecuencia a la hora de viajar en el tiempo? Supongamos que me desplazo al pasado antes de mi nacimiento y allí mato brutalmente a mis padres. ¿Cómo entonces he nacido? La paradoja dada dentro del marco del modelo de las variantes solo es imaginaria. En efecto, en aquella línea de la vida no podré nacer. ¿Y qué? Pues he nacido en la otra. Te recuerdo que existe una infinita multitud de líneas de la vida, las variantes donde existo y donde no. El más sanguinario amante de las paradojas puede incluso trasladarse a su infancia, encontrarse allí consigo mismo y acabar con la inocente criatura, pero en este caso se encontrará no consigo mismo, sino con la realización de su variante aislada, que existe a la par con todas las otras variantes posibles. Efectivamente es imposible cambiar el pasado, pues ya ha ocurrido. Pero ha ocurrido no solo porque realizó el lapso pasado de la línea de la vida, sino porque las variantes de los acontecimientos pasados ya habían existido. En este sentido también es posible decir sobre el futuro que éste ya ha ocurrido. Por ende, las relaciones de causa-consecuencia no se alteran con la transición desde una línea de la vida hacia la otra. Puedes coger un rollo de película y tachar un fotograma, pero eso no dañará los fotogramas siguientes. El tiempo es estático, solo la realización de las variantes en la línea está sujeta a cambios dinámicos.
Del mismo modo se mueve la mancha de luz de la linterna en el bosque oscuro. Si hay algo realmente imposible es la transición hacia el pasado o el futuro en una misma línea de la vida. Las paradojas precisamente tienen lugar solo en este caso. ¿No será por eso que las predicciones de los videntes son muy aproximadas y con frecuencia también erróneas? Los videntes son capaces de escanear de alguna manera los lapsos del futuro. Si los lapsos escaneados están en otras líneas de la vida, los errores en sus predicciones son fáciles de explicar. Según el modelo de las variantes, cuanto más dista una línea de la otra, más grandes son las diferencias en el quién. Los científicos se quedan perplejos ante la manera en que se mueven los ovnis, la aceleración momentánea, los repentinos cambios de dirección en ángulo recto. Contando con la inercia, tal movimiento es imposible. Además, los habitantes de esos aparatos deberían sufrir enormes sobrecargas. Desde el punto de vista del modelo del transurfing, aquí no hay nada sobrenatural. Los extraterrestres no sufren en absoluto las sobrecargas, porque los ovnis no vuelan a semejanza de nuestros aviones y cohetes. Lo más probable es que nosotros observemos el movimiento no del objeto en sí, sino de su realización en el espacio de las variantes. El ser humano en su desarrollo intelectual está un peldaño más arriba, pero no por eso la infinita complejidad del mundo está más cerca. Al ser humano no se le da saberlo y comprenderlo todo. Los péndulos de la ciencia y la religión, que pretenden tener la instancia final de la verdad, han alcanzado su dominio no tanto a cuenta de una interpretación correcta de la verdad, como a cuenta de la persecución de todos los disidentes. La enemistad constante no existe solo entre los péndulos de la ciencia y la religión en general, sino también entre las ramificaciones aisladas dentro de estos péndulos. La batalla no cesa, pero esa batalla no es por la verdad, sino por los partidarios. Cuando tuve que fundamentar la incapacidad de la mente para guardar toda la información, basé mis argumentos en el modelo que presenta información como bytes informáticos. Pero quizás este modelo no pueda aplicarse en absoluto a las neuronas del cerebro. ¿Quién sabe cómo se guarda esa información en realidad? ¿Te imaginas cómo hubiese investigado el televisor algún científico de aquella época en la que no había televisión ni radio? Habría intentado apretar los botones, sacar diferentes detalles y observar los cambios que se producen en la pantalla. Sin conocer el principio de funcionamiento de un televisor y apoyándose en los resultados de sus observaciones científicas, tal científico habría llegado a conclusiones distintas, basadas en un hecho al parecer indudable. La tele genera todas esas programaciones por sí sola. Ellos nacen ahí, en estos transistores y microcircuitos. Es aproximadamente así como los partidarios del modelo mecanicista investigan el cerebro humano. En efecto, un deterioro de las partes aisladas del cerebro afecta predeciblemente la percepción y la psiquis. El principio de funcionamiento del intelecto humano sigue sin ser descubierto. Sin embargo, los partidarios sacan conclusiones de que es precisamente la materia la que determina la conciencia y no puede ser de otra forma. Los adeptos conservadores del modelo mecanicista, llamándose con orgullo científicos, declaran con arrogancia: ellos practican verdadera ciencia, fundada sobre datos basados en hechos, no en suposiciones de aficionados. Todo lo que no encaja en los marcos de la teoría se proclama anticientífico, y no es que se rechace simplemente, sino que se convierte en objeto de persecución. Por suerte, tales científicos cada vez son menos. Con eso puedes discutir o conformarte, pero no olvides que solo es un modelo. Cómo en realidad ocurre todo, nadie lo sabe. Es propio para la mente rechazar todo lo que no quepa en los marcos de una explicación sensata. Hasta que la mente no quede convencida de la racionalidad de los conocimientos, no les dejará entrar en la pantalla de su visión del mundo. El transurfing sin duda alguna funciona, pero para poder utilizarlo se necesita tener, aunque sea, alguna explicación para la mente. El modelo de las variantes nos brinda la posibilidad de sentir el suelo bajo los pies, pero no más que eso. El modelo sigue siendo un esquema que puede ser transformado en otro modelo más rebuscado. Por ejemplo, podemos omitir la suposición de que existan unas líneas tales de la vida que al principio del libro nos facilitaban la comprensión. Entonces el espacio de las variantes deja de ser un espacio discreto para convertirse en uno continuo. No hay más senderos en el bosque, solo hay bosque. Sin embargo, la esencia del transurfing no cambia por eso. Cualquiera que sea el modelo, simplemente reflejará la realidad de modo más o menos adecuado. El camino para conocer la realidad es infinito, así como infinitas son las formas de manifestación de esa realidad.
Probablemente notarás para tus adentros que los principios del transurfing tienen cierto parecido con los principios de otras teorías semejantes. Aquí no hay nada sorprendente. Cualquier enseñanza está relativamente cerrada en sí y es un modelo autosuficiente. Pero como todos somos personas con una visión del mundo aproximadamente idéntica en su calidad, los modelos pueden tener algunos campos parecidos. Es inútil plantearse la pregunta de cuál de las doctrinas describe el mundo del modo más adecuado. Lo único que importa es qué resultados prácticos podemos sacar de uno u otro modelo. Tomemos por ejemplo las matemáticas. Las diferentes ramas de las matemáticas representan modelos aislados de descripción de la realización material. Es posible resolver un mismo problema físico por diversos métodos aplicando un aparato matemático diferente. No tiene sentido discutir qué es mejor, la geometría analítica o el cálculo diferencial. Solo es posible elegir lo que más le guste a tu alma. Adelante, haz también tu elección.